Si tuvieras la oportunidad de conocer como turista los restos del Titanic, ¿lo harías? Muy bien, ahora solo necesitas $125,000 para lograrlo. La primera expedición turística al Titanic se llama Titanic Survey Expedition y muy pocas personas podrán participar en esta aventura. Quédate y conozcamos juntos todo lo que se sabe hasta ahora de esta asombrosa expedición. En 2021 se cumplieron 109 años de que el famoso transatlántico RMS Titanic chocara con un iceberg y se hundiera la noche del 14 al 15 de abril de 1912 en su viaje inaugural de Southampton a New York, y pronto se realizará una expedición hacia sus restos en el fondo del mar. La Titanic Survey Expedition será dirigida por la compañía Ocean Gate Expeditions, la cual es una empresa que brinda experiencias de aguas profundas a ciudadanos científicos. La primera expedición se realizará entre los meses de mayo a septiembre de 2021 y estará conformada por 6 misiones, y cada una tendrá una duración aproximada de 8 a 9 días. Cada misión se realizará a bordo del Horizon Arctic, un buque de 93.6 metros, diseñado para navegar en alta mar. Este buque partirá desde la isla de Terranova en Canadá hacia los restos del Titanic, los cuales están por debajo de la superficie del Atlántico Norte, a 3.800 metros de profundidad. El tamaño de la tripulación para cada misión estará conformada de entre 50 a 60 personas, de las cuales 9 serán exploradores ciudadanos, conocidos como especialistas en misiones. Los demás integrantes serán pilotos sumergibles, equipo de operaciones, expertos en contenido, médicos y otros tripulantes. Cabe resaltar que los llamados especialistas de misión serán los turistas que fueron elegidos para acompañar al grupo de científicos de la expedición, con el objetivo de financiar el proyecto. El costo por persona será de $125,000. Los especialistas de misión tendrán la oportunidad de apoyar al equipo a bordo, con el funcionamiento de la sonda y el escáner, así como de la documentación, la fotografía y la videografía. Ellos, además de los científicos, serán los primeros en ver los restos del naufragio después de 15 años de la última exploración. El objetivo de la misión será escanear con láser los restos del naufragio y partes del campo de escombros con tecnología de punta, para realizar un mapa 3D del estado actual del Titanic. También se contará con el apoyo de cámaras 4K y escáneres 3D, además de complementar el trabajo realizado por expediciones científicas anteriores y documentar la vida marina que actualmente habita el sitio del naufragio, y con ello comprender los cambios que se han dado entre una y otra expedición. Para dicha expedición se requiere el uso de un vehículo especial, debido a la gran profundidad en que se encuentra el Titanic. El vehículo será el submarino llamado Titán, el cual está capacitado para alcanzar profundidades de hasta 4.000 metros. Está diseñado de titanio y fibra de carbono. Fue fabricado con el apoyo de la NASA y la empresa Boeing. Titán se desplazará a una velocidad de 3 nudos y cuenta con una ventana de visualización de 21 pulgadas, luces externas, cámaras de alta resolución y un escáner láser. Ya en el lugar, se espera que la inmersión tenga una duración de 6 a 8 horas, entre el descenso al Titanic, la exploración del naufragio y el ascenso a la superficie. El equipo que conformará cada inmersión en el submarino Titán será integrado por 3 especialistas en misión, un piloto y un experto en contenido. Se espera que los tripulantes puedan apreciar la cubierta del Titanic, así como las zonas más importantes del naufragio, como lo son la famosa Gran Escalera del Titanic y el puente de máquinas, donde se pronunció la famosa frase "Duro a estribor, detengan los motores". Cabe resaltar que esta oportunidad podría ser única, debido a que desde el año 2016 un estudio arrojó resultados desfavorables, ya que en los restos del Titanic se encontró una bacteria llamada bacteria extremófila, la cual podría terminar con los restos del Titanic en un lapso de 15 a 20 años. Dado que los restos del Titanic nunca se han explorado por completo, se espera que las misiones se extiendan por muchos años más, para poder investigar el extenso campo de escombros del barco, por lo que teóricamente existe la oportunidad de que puedas formar parte de esta aventura, sobre todo si tienes el espíritu y por supuesto la solvencia económica para lograrlo. En la descripción te dejo el link de la página oficial de la misión para que puedas dar seguimiento a toda esta aventura. Nos vemos hasta la próxima.
Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.